para el Señor. Amén. Me alegro de que esté con nosotros en esta tarde nuestro hermano Adán y su esposa de Palma de Mallorca, que son un matrimonio de mucha bendición. Han venido a estar por aquí. Creo que ha venido también con su hija y su yerno. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Son personas muy buenas. Amén. Me acuerdo que cuando venimos de República salió un mensaje titulado La excelencia del Hijo. Luego prediquemos para el otro domingo la semilla del Hijo y hoy vamos a hablar del pacto del Hijo. ¿Vale? Entonces, sí me gustaría que pusieras atención para poder transmitir pues lo que el Señor quiere decirnos hoy acerca del pacto de Jesús. Amén. Hebreos 7:22. Vamos a leer desde el 21 para que se entienda un poco mejor. Dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, la palabra fiador quiere decir persona que responde por otra en el caso de que esa persona no pueda pagar lo que prometió. En un contrato, por ejemplo, tú dices: yo respondo por esta persona. Si esta persona no paga, pago yo. Eso es un avalista o un fiador. Entonces, Jesús es fiador de un mejor pacto. Ahora, ¿qué es lo que Jesús tuvo que pagar que nosotros no podíamos pagar? Para eso vamos a entender un poquito acerca de los pactos. Los pactos son las formas en las que Dios se ha movido a lo largo de la humanidad. En la Biblia vas a ver diferentes pactos. En la Biblia vas a ver diferentes pactos que Dios ha hecho. Porque bíblicamente no hay nadie que pueda hacer un pacto con Dios. No sé si ustedes han escuchado: yo voy a pactar con Dios. O el famoso pacto de la TVN. Pacta con Dios, pon tu semilla. Bueno, eso no está en la Biblia. A Dios se le puede hacer promesas, pero pactos no, porque un pacto es cuando dos personas entran en acuerdo y una de ellas tiene que poner las condiciones y otra tiene que aceptar las condiciones. Entonces entran en un pacto. Entonces no podemos entrar en un pacto con Dios porque no le podemos nosotros poner a Dios las condiciones. Es Dios quien nos pone las condiciones a nosotros. Y nosotros aceptamos, entonces sí entramos en un pacto. Y en la Biblia te vas a encontrar, bueno, hay muchos, pero hay 8 pactos importantes que Dios hizo. Casi todos los pactos que Dios ha hecho, lo ha hecho con el pueblo de Israel, es su pueblo, y ha hecho casi todos los pactos. El primer pacto en la Biblia se llama el pacto edénico. Es el pacto edénico, es decir, el pacto que Dios hizo con Adán en el Edén, antes de que Adán cayera. El segundo pacto es el pacto adámico. El pacto adámico es el pacto que Dios hizo con Adán después de que Adán cayó. Luego está el pacto noénico. Es el pacto que Dios hizo con Noé, que es lo mismo que con Adán, ¿vale? Tenía que ver con reproducir la tierra, algunas cosas más. Ahora sí Dios les dio autoridad para comer animales y a partir de ahí pues iba a existir el invierno, el verano, la primavera y el otoño. Luego también Dios hizo un pacto con Abraham, con un hombre, con él y con su descendencia. Que en ese pacto Dios le daría la tierra de Israel, de Egipto a Éufrates, que a través de su simiente Dios iba a bendecir las naciones, que a él lo iba a bendecir, que él iba a hacer un hombre grande, etc. También hizo Dios un pacto con Moisés y con el pueblo de Israel. Se llama el pacto mosaico, que son las 10 tablas de la ley o los 613 mandamientos, ¿de acuerdo? Que están divididos pues en mandamientos morales, que hay que hacer, que no hay que hacer, y civiles o sociales y demás. Luego, sexto, está el pacto palestínico, que está en Deuteronomios 30, que Dios hizo el pacto con el pueblo de darles la tierra, firmó el Señor ese pacto. Luego está el pacto davídico.
es otro pacto que Dios hizo con otro hombre de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo Isaac, Isaac Jacob, Jacob 12, los 12 las 12 tribus, y de las tribus una tribu que se llama Judá tuvo un hijo que se llama David, entre medio de muchos hijos, y con ese Dios hizo un pacto. El pacto que Dios hizo con David es que como él iba a ser el rey, le dijo el Señor y le juró que no faltaría a ninguno de sus hijos que se sentaría sobre el trono de David. Siempre se iban a sentar en el trono de David. Es decir, que el trono de David duraría para siempre, no tendría fin. Ese es el pacto del Señor. Que usted me puede decir, bueno, pero ahora no hay nadie reinando allí, ¿no? Pero bueno, eso se cumple con Cristo, porque Él es hijo de David y cuando venga se sienta en el trono y reina para siempre. De ahí que el ángel le dijo a María, el que nacerá de ti es el hijo de David, el heredero del trono y reinará para siempre. ¿Has visto? Se cumple en Cristo. Y luego está el nuevo pacto. ¿Quién ha hecho el nuevo pacto? Jesucristo. ¿Os acordáis en la Santa Cena? Este es el nuevo pacto que yo he hecho en mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, es el nuevo pacto que Dios ha hecho en Cristo, en este caso con la Iglesia. Amén. Ahora bien, en el pacto edénico, lo que Dios le dijo a Adán es que llenara la tierra, la gobernara, que tuviera dominio sobre la creación animal, vegetal, etc. El castigo de no cumplir con ese pacto, ¿cuál era? La muerte. Si comes del árbol. Entonces, el pacto era condicional. Es un pacto que dependía de Dios y de Adán. Si Adán fallaba, Dios rompía el pacto. Entonces Dios le dijo, mira, mientras no comas de este árbol, tú serás mi representante. Vas a gobernar el universo y los hijos que tengas también van a gobernar el universo. Dominaréis sobre la tierra, seréis mis representantes y seréis mi imagen. Ese es mi pacto. Comeréis los frutos de los árboles, no podéis comer animales y ahí extenderéis el reino del Edén, como prediqué el otro día, a todas las naciones. Bueno, pues ese pacto, ¿sabes qué? Falló, porque la Biblia dice que Eva comió y dio a su marido. El pacto se rompe. Luego viene el pacto adámico, que es cuando viene el juicio de Dios. La serpiente se arrastra, la mujer dará a luz sus hijos en dolor, el hombre recibe autoridad sobre la mujer, la tierra es maldita, el hombre trabaja con el sudor de su frente y recibe muerte física y espiritual. Ahora, hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Los pactos incondicionales es que cuando Dios hacía un pacto con alguien, no le decía a Dios, porque cuando Dios decía, si tú cumples esto, yo haré esto, eso es condicional. Pero otra vez Dios decía, yo haré esto. El hombre podía fallar, pecar, ser obediente, no serlo, daba importa, Dios lo va a cumplir. Por ejemplo, el pacto con Abraham es incondicional. Haga lo que haga, Dios lo va a cumplir. El pacto con David, incondicional también. No dependía de la fidelidad de David. ¿De acuerdo? Son pactos incondicionales. El pacto con Adán, el pacto edénico, tenía condiciones. Si tú no comes del árbol, pues todo va a ir bien. Si comes del árbol, todo va a ir mal. Luego, cuando cae y come del árbol, pues Dios, ¿qué dice? Pues ahora el pacto cambia. Ya la tierra sufre maldición, la serpiente se arrastra, tu mujer dará a luz con dolor sus hijos, tú gobernarás sobre ella, trabajarás con el sudor de tu frente, espinos y cardos te producirá la tierra y al final volverás al polvo porque de él has sido tomado. Ahora, para nosotros un pacto no significa nada. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pacto. Para nosotros no es nada. Para los hebreos un pacto tenía mucha importancia. ¿De acuerdo? Muchísima. Para ellos era semejante a un día de bodas. Un día de bodas, cuando nosotros nos vamos a casar, preparamos muchos meses para esa boda. La familia se compra vestidos, las niñas, los hombres se compran trajes, el novio se va a una tienda, mira otra, se prueba un traje, se prueba otro, la novia va a otra tienda, se prueba otro traje, un vestido, otro vestido, otro vestido, al final que le queda bien, luego se compra 3 o 4 vestidos para cambiarse en las bodas y la familia pues se tira así un año. Pensando, mira, el día de la boda, hablando porque es un día muy importante. Y cuando llega ese día, nosotros dejamos absolutamente todo para celebrar el día de la boda de nuestro familiar y sobre todo los novios, pues dejan ese día y celebran ese día de una manera muy importante. Para nosotros una boda, pues no es algo liviano, es un día muy importante. Bueno, un pacto para nosotros no, un día de boda sí. Bueno, para los hebreos era más importante que para nosotros la boda, para ellos un pacto. De hecho, para nosotros hacer un pacto, a lo mejor damos la mano, pues mira, esto es así y ya está. Y nos damos la mano. Y ya está. Y luego si uno falla en mi palabra, pues dice, bueno, mi palabra que se vaya por ahí.
porque a veces un pacto entre nosotros no significa nada, pero para un hebreo significaba todo. Además, mira cómo se preparaban ellos para un pacto. Lo primero que se preparaban es que se preparaban para el juramento. Era algo permanente y se debía de tomar muy en serio, en oración y consejería. Iban a hacer un pacto con otra persona. Entonces se paraban, tomaban consejo, oraban, buscaban al Señor. Segundo, tenía que haber un testigo. Ese testigo era escogido para mediar y atestiguar el acontecimiento. No era un pacto que se hacía en un momento. Era un pacto que había un testigo entre ambos y ese representaba precisamente a las dos familias. Lo tercero es que algo de valor era intercambiado, algo que tuviera identidad del individuo. Es decir, yo te doy esto y tú me das esto. Y esto lo vas a ver en la Biblia, como David y Jonathan, que Jonathan le dio su espada, su talabarte, su escudo, sus ropas. ¿Te das cuenta? Había un intercambio de cosas en el pacto. Cuarto, intercambiaban el cinturón o faja, que significa mi fuerza es tu fuerza y tu debilidad es mi debilidad. Es decir, se hacían uno en un pacto. ¿Ha visto que no era cualquier cosa? Para ellos un pacto era muy importante. 5. Un animal era dividido entre los dos. Cogían un animal, lo mataban, dividían el cuerpo, una parte a este lado, otra parte a este lado y la sangre del animal en el medio. Y ellos caminaban entre la sangre, que eso es lo que hizo Dios con Abraham. Cuando hizo un pacto Dios con Abraham, le dijo, toma un carnero, toma una cabra, la mató, el Señor hizo que se pusiera a un lado del Señor una parte y a otro lado a la parte de Abraham. El pacto consistía en que dos personas tenían que pasar por el medio y entonces los dos se juramentaban en el pacto. Pero la Biblia dice que Jehová se paseó por el medio y cuando Abraham quiso pasar, dice la Biblia que el Señor le hizo entrar en un profundo sueño a Abraham y este cayó al suelo y no pasó por el medio, lo cual quiere decir que era un pacto incondicional, porque solamente el Señor pasó, no dejó que pasara a Abraham. Pero has visto cómo la costumbre hasta el Señor también la llevó en un pacto con Abraham, le mandó sacrificar y que los animales estuvieran a un sitio y a otro, y entonces solamente el Señor pasó porque era un pacto incondicional. Sexto, se cortaba por la muñeca un poquito de sangre. A este lado se hacían una pequeña fisura y entonces se ponían las manos así, se abrazaban las manos y se alzaban al cielo, los dos alzaban las manos al cielo delante de Dios y juraban que iban a cumplir el pacto, que de ahí sale aquella frase de hermanos de sangre. ¿Has visto de pequeño cuando decías, ¿tú quieres ser hermano de sangre mío? Sí, y te cortabas y tal, un poquito y te juntabas. Pues eso nace de un pacto hebreo. Se cortaban un poquito, se daban las manos y las manos se alzaban al Señor. Séptimo, se intercambiaban todas, mira, atención lo que es un pacto, un pacto hebreo no es cualquier cosa, mira lo que llegaban a hacer, se intercambiaban todas las deudas, o sea que no era algo de palabra, se intercambiaban todas las deudas y bienes en reconocimiento que ya no son solamente propias, ahora pertenece a la otra persona porque nos hemos unido en una. O sea, es que era muy importante. Y octavo, una declaración pública del pacto era hecha, bendiciones y maldiciones, si no se cumplían, y pedir al Señor ayuda en ser fieles al pacto. Y noveno, por último, un recordatorio del pacto era puesto en un lugar, ejemplo, una planta, un árbol o una piedra. Y por último, que yo creía que era el último, el noveno, pero es el décimo, una cena de pacto era hecha y comida por ambos lados en el lugar donde el animal fue partido en dos. Es decir, mataron el animal, lo dividieron, luego la sangre pasaron, juraron delante del Señor y luego juntaron otra vez eso y se lo comieron. Y eso era la cena del pacto. ¿De acuerdo? Por eso el Señor, su pacto lo hizo en una cena. ¿Te das cuenta? Todo cuadra. Para ellos, es decir, en pocas palabras, para ellos un pacto no era darse la mano y chimpún. Era algo muy, 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 muy serio. ¿De dónde viene esa seriedad? Pues de su Dios, porque su Dios se tomaba muy en serio sus pactos. Mira, si él se tomaba en serio que Dios siempre en los pactos daba una señal. Por ejemplo, Abraham hacía un pacto con él y la señal, la circuncisión. Todo judío que no estaba circuncidado estaba fuera del pacto. Con Noé, Dios hace otro pacto. ¿Y qué deja Dios de señal? El arco iris. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando vean el arco iris, recordaré mi pacto entre mí y vosotros para no destruir la tierra otra vez con agua. Por eso a mí no me importa eso que está pasando de la nieve. Es decir, me importa y no me importa. Lo único que me importa es las enfermedades que produce. Pero no me da miedo que la tierra se va a llenar de agua porque Dios ha hecho un pacto.
Y Dios es fiel con sus pactos. Dios no va a permitir que la tierra se inunde de agua de nuevo. Por eso la Biblia dice que Dios destruirá de nuevo la tierra, pero no con agua, sino con fuego. ¿Te das cuenta? No con agua, porque Él ha hecho un pacto que no lo hará con fuego. Para ellos un pacto era tan importante que, ¿por qué se creen ustedes que ha salido a la palestra Mefibosé? ¿Dónde está Mefibosé? ¿Por qué? Pues por un pacto. Porque cuando David y Jonathan en 1 Samuel 18 se llevaban muy bien, la Biblia dice que se amaron y dice la Biblia que hicieron un pacto. Y el pacto era, cuando tú llegues al trono, le dijo Jonathan, por el pacto que hemos hecho, acuérdate de mi descendencia. Por eso cuando pasa el tiempo y pasan los años y David llega al reino, David dice la Biblia que dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Porque había un pacto entre ellos, porque para ellos un pacto era muy importante. Ahora bien, cuando en la Biblia vemos que Dios hace pactos con personas, las personas casi siempre representan a otras, la representación de todas. Es decir, en la Biblia vas a ver que Dios hace un pacto con Adán, y cuando hace un pacto con Adán, hace un pacto contigo. Tú me dices, pastor, yo no estaba en el Edén. Bueno, tú estabas en el Edén. Lo creas o no, tú estabas en el Edén y yo también. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice, haré un pacto contigo y tu descendencia. Cuando hace un pacto con David, hace un pacto con David y su descendencia. ¿Por qué? Porque cuando entraba en un pacto con alguien, entraba en pacto con todo lo que ese alguien contenía dentro de él. Y lo que ese alguien contenía dentro de él era ni más ni menos que su descendencia. Por eso la Biblia dice en Hebreos 7:10 que cuando una persona ministra la palabra a otra, esa persona le tiene que dar los diezmos al que le ministra la palabra. Por eso la Biblia dice que cuando Dios aparta a los levitas, le dice Dios al pueblo, tomad los diezmos y dárselo a los levitas, porque ellos están dedicados a enseñaros la ley. Ahora bien, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, la Biblia dice que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué le da los diezmos a Melquisedec? Porque Abraham considera que mayor que él es Melquisedec. Porque en ese momento Abraham no tiene un sacerdocio, pero reconoce que Melquisedec tiene un sacerdocio hecho y dado por Dios. Y como lo reconoce como un ministro que le puede enseñar la ley, le da los diezmos. Pero dice el autor de Hebreos que de Abraham iba a salir otro sacerdocio, el sacerdocio de Leví. Pero dice el autor que Leví diezmó a Melquisedec. Y tú dices, vamos a ver, Leví no pudo diezmar a Melquisedec. Lo primero, Leví viene muchos años después. Cuando Leví nació, Melquisedec ya estaba muerto. Porque primero era Abraham, luego Isaac, luego Jacob, los 12 patriarcas. Luego de los 12 patriarcas, en medio de ellos nace Leví. Luego viene la historia de José. Luego la historia de Faraón. Luego los 400 años. Luego Moisés. Luego el desierto. Y luego Dios aparta a la tribu de Leví. Habían pasado muchísimos años antes de que Leví fuera sacerdote. ¿Cómo dice el autor de Hebreos que Leví está diezmando a Melquisedec? Muy fácil. Dice que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando éste le dio los diezmos. Entonces Dios vio que Leví estaba reconociendo que el sacerdocio más grande que el suyo era el sacerdocio de Melquisedec, por lo cual Cristo heredó el sacerdocio más grande, no el sacerdocio de Leví, sino el sacerdocio de Melquisedec. Porque cuando Dios hace un pacto con alguien, está viendo que ese alguien contiene muchas personas y todas esas personas está haciendo un pacto con ellas personas. Y aunque esas personas no están físicamente, están potencialmente metidas dentro del hombre con el que Dios está haciendo un pacto. Por eso te vas a encontrar en la Biblia, en las condiciones del pacto en Adán eran: gobernarás la tierra, te enseñorearás de ella, tendrás hijos, y todos esos hijos, ¿quién éramos? Todos nosotros. Y todos nosotros íbamos a gobernar la tierra si hubiéramos nacido de Adán sin que Adán hubiera pecado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Adán peca. Y como Dios hace otro pacto con Adán, que es el pacto adámico, el pacto es: sufrirás, tendrás dolor, la mujer dará a luz con dolor, trabajarás con el sudor de tu frente y al final morirás. Digo yo, ¿no nos está ocurriendo esto a nosotros?
Dan a luz de las mujeres cantando, llorando. Trabajamos sudando, ¿verdad? Y la tierra, ¿qué nos da? Espinos y cardos. Y las veces que hemos ido a un cementerio, eso es señal de que cuando Dios hizo el pacto con Adán, también lo hizo con su descendencia. El pacto con Abraham pertenece a la descendencia de Abraham. El pacto con David pertenece a la línea de Judá. Pero el pacto con Adán, que es el padre de la raza humana, pertenece a toda la raza humana. Por lo tanto, yo estoy dentro del pacto de Adán. Ahora Adán no es el hombre que ha permanecido fiel. Adán es el hombre que ha caído. Por eso dije el otro domingo que Dios necesitaba una semilla nueva para reproducir una creación nueva. Y esta creación nueva no se reproduce del modo natural, sino del modo espiritual. La semilla que entra en el espíritu y el espíritu nace. Pero es que hay otro problema. El problema es que Dios ha hecho un pacto con Adán, Adán ha caído y ahora Adán es la representación de una raza caída. ¿Qué necesita Dios ahora? No solo necesita una semilla diferente, sino que necesita a alguien diferente con el que Dios haga un pacto y Él representa una nueva creación. ¿Van cogiendo el hilo? Ahora, cuando Adán peca, ya no gobierna, se gobierna a sí mismo, desobedece, representa su propio reino y la muerte es su consecuencia. ¿Cómo nacemos nosotros? En pecado. Pecadores, por eso la Biblia dice en el Salmo 58:3, desde el vientre se apartaron y desde la matriz hablaron mentira. Salmo 51 dijo David, en pecado me concibió mí. ¿Por qué? Porque lo que nace de Adán representa a Adán, es una raza caída. Entonces Dios no puede salvar a esa raza porque esa raza pertenece a la cabeza federal que ha caído. Ahora, Dios ve a toda la humanidad en su representante. De ahí estos versos que vamos a leer ahora en la Biblia. Mira lo que dice la Biblia y ahora lo vas a entender mejor cuando te digo esto. Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿por qué murieron los muchos? Por la transgresión de uno. Tú dices, pero ¿qué culpa tengo yo? Es que tú estabas en Adán. Cuando Dios probó a Adán, te probó a ti. ¿Y sabes lo que hiciste tú? Pecar en Adán. Porque el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y ahora dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos santos. Ahí están dos cabezas federales, Adán y Cristo. Cuando Adán cae, toda su posteridad cae con él. Adán es condenado, su descendencia es condenada. Adán es declarado pecador, toda su descendencia es declarada pecadora. Adán es declarado injusto, toda su descendencia es injusta. Pero entonces, ¿qué necesita Dios? Un representante. Un representante de la humanidad, que Dios pueda hacer un pacto con él y esta de nueva una nueva creación, que él sea el representante de esa creación. Pero hay un problema. El problema es que lo que Dios exige para que este sea un nuevo representante es que no peque como pecó Adán. ¿Y qué no tiene que hacer? No pecar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Ni una.
Porque ¿cuántas veces pecó Adán para ser el representante de una raza caída? Por un solo pecado, por una sola transgresión, por una sola desobediencia. Vino la condenación a todos, los dice, por un solo hombre, por un solo pecado, por una sola transgresión. Por un hombre que pecó, toda la creación absolutamente cae. Por un solo pecado. ¿Qué tenía que hacer el nuevo representante? No pecar ni una vez. Por eso Dios levanta hombres, pero ninguno puede ser el representante. Se levanta Abraham, pero no puede ser el representante. Abraham miente cuando entra en Egipto. Se levanta Noé y tampoco puede ser representante porque Noé se emborracha después del diluvio. Se levanta David, el hombre conforme al corazón de Dios, y no puede ser representante. Mata y adultera, no puede ser representante. Se levanta Jeremías y se está quejando contra el Señor todo el día. No puede ser tampoco representante de la humanidad, porque no tiene que tener pecado alguno. Se levanta Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, todos los reyes, y nadie puede ser representante. Pero hay un cántico que se escucha en la tierra, y el cántico no es de los hombres, el cántico es del cielo. Cuando los ángeles vienen a la esfera de la tierra y le dicen unos pastores cantando: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, porque hoy os ha nacido el Salvador del mundo, el Cristo, el Señor. Le hallaréis en el pesebre, envuelto en pañales. Esa era la solución de Dios. Un hombre que no pecó. De ahí las tentaciones de Satanás. De ahí que el autor de Hebreos diga que fue tentado en todo. Nadie ha sido tentado en todo. Satanás tentó a una persona en una cosa y este cayó, en otra cosa y este cayó, pero con este lo intentó de una y de mil maneras, porque Satanás sabía que era una semilla diferente y que estaba disponible para ser el representante de una raza diferente. Sabía Satanás que su fin había llegado. Le tienta de una manera y no le hace caer, le tienta de otra y no le hace caer, le tienta de otra y no le hace caer. Llega a la cruz sin pecado, resucita sin pecado, asciende sin pecado, y de ahí nace una raza nueva, siendo él la cabeza federal, representante de esa. Ahora bien, ¿qué significa que él sea mi representante? Por eso dice 1 Corintios 15, 21, 22, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vivificados. Entonces, lo que hace la posteridad de la cabeza no influye, porque la cabeza es lo que determina lo que le viene a la posteridad. Lo que le viene a la descendencia de Adán determinaba de lo que Adán hacía, y lo que le viene a la descendencia de Cristo depende de lo que Cristo ha hecho. Entonces, ¿qué significa que Él es el fiador de un mejor pacto? Significa que su victoria es mía, y yo no tengo que hacer absolutamente nada, porque estoy en sus lomos. Él ha conseguido la victoria para mí. Por eso yo descanso en oración, descanso en agradecimiento, porque mi rey ha llevado la victoria, no ha pecado, y ahora es mi representante. Por eso cuando Cristo me recibe en el representante. ¿Y cómo me ve Dios? Me ve en la cabeza federal de mi representante. ¿Qué es lo que veía Dios en Cristo? ¿Veía mentira? No, en mí tampoco lo ve. ¿Veía maldad? No, en mí tampoco lo ve. ¿Veía mezquindad? No, en mí tampoco lo ve. Y tú puedes decir: pastor, eso está en nuestro corazón. Ya, puede que esté en nuestro corazón. Estamos en un proceso de santificación, pero en el hecho del pacto que Dios seriamente ha hecho con su Hijo, ha dicho: los que entren en ti, yo los veo como tú, porque tú eres la cabeza federal de esta nueva creación. Y mira, te lo voy a explicar de esta manera y lo vas a entender, porque este es un mensaje sencillo, pero creo lleno de vida, para que la ley no te agobie, para que descanses,
Tu representante ha hecho la obra por ti. Y tú te presentas delante de Dios Padre en representación de tu cabeza. ¿Estuviste tú en Adán? No, pero has sufrido las consecuencias. ¿Estabas tú pecando presente? No, pero Dios vio que estabas pecando en él. Y aunque tú digas, no, yo no estaba ahí, pastor. Bueno, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero estás envejeciendo, estás sufriendo. Cuando das salud te duele mucho. Hay enfermedades, cuando vas a los entierros mira lo que pasa. Puedes ignorarlo, pero para Dios estabas allí y las consecuencias las estás sufriendo. Oh, puedes ser ignorante de todas las bendiciones que tienes en el nuevo pacto. Quizá no eres el teólogo más grande, pero a pesar de ello, Dios ahora te ve en Cristo y te bendice, te perdona, te llena de gracia. No lo sabes, pero Él te llena de gracia en tu cabeza federal. Te lo explico de esta manera. Por eso dice la Biblia que es fiador de un mejor pacto. Te lo explico de esta manera y creo que con esto se va a entender a la perfección. Sígueme ahora ahí. Aquí está Israel, aquí están los filisteos. Entran en guerra, en disputa. En medio de los filisteos y de los israelitas hay un valle, el valle de Ela. En el valle de Ela se levanta un gigante, mide 3 metros, una mole de carne. Se llama Goliat. A la par de Goliat está su escudero con su espada levantada al cielo. Y de pronto Goliat grita: dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Cuántos? ¿2, 3? No, 1. ¿Y qué pasa si te damos un hombre? Dice Goliat. Si ese hombre me vence, todos los filisteos serán derrotados. Pero si yo venzo a ese hombre, todos los israelitas estarán derrotados. Lo que pedía Goliat era un representante. Era un representante y ese representante representaba a toda la nación entera. No importa que los hombres estuvieran atentos a las palabras de Goliat, si alguien de uno salía, aunque fuera por ignorancia, había aceptado el pacto. Y si caía en la batalla la niña que estaba jugando a la comba y no sabía nada de la guerra, ella había entrado en el cuerpo de su representante y había caído delante de Goliat a pesar de no saberlo. Porque la ignorancia no eximía del peligro en el que estaba viviendo. Había un enemigo que estaba desafiando los escuadrones del Señor y estaba pidiendo un representante. Ese representante contenía la representación de un pueblo. Goliat era la representación de los filisteos. Si él cae, todos los filisteos caen. Por lo tanto, la responsabilidad de aquel gigante era muy grande, porque estaba representando a su pueblo. Pero él estaba pidiendo también otro representante que representara a todo el pueblo de Israel. Bueno, nadie sale como representante. Joab no sale, Aminadab no sale, Salmón no sale. Nadie se atreve a tomar el pacto y el relevo y decir: yo voy a representar a mi pueblo. Tienen miedo de representar al pueblo de Israel, porque su caída no es su caída, es la caída de un pueblo entero. Es la caída de hombres y mujeres inocentes. Es la caída de un pueblo entero que está en peligro y apenas algunos lo saben. Por lo tanto, nadie acepta el pacto. Allí hay un rey llamado Saúl, que de cabezas para arriba era el más alto de hombros de todo el pueblo. Pero tampoco él acepta el desafío. El desafío era muy fuerte. No era pelear ahí en la guerra tú y yo a ver quién vence y se acabó. Era que si yo soy derrotado, todo mi pueblo será derrotado. Y a mí me recordarán como la cabeza que perdió y mi pueblo perdió conmigo. Si gano, quedaré en la cumbre de la victoria, porque mi pueblo recibirá gloria y honra por mi hazaña. Pero si yo pierdo, mi pueblo recibirá vergüenza y humillación, porque yo soy la cabeza de este pueblo en la representación de esta pelea. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Saúl lo único que hace es: yo lo único que puedo dar es que quien quiera ser el representante, le quito todos los tributos de Israel a él y a su padre y no pagarán más tributos. Es verdad que la oferta era buena, pero él tenía que haber sido representante, era el pueblo. Pero es que el guerrero era muy fuerte, 3 metros de estatura, con una coraza en su pecho, tenía en su cabeza un yelmo de hierro, en su mano una lanza, en su muslo
escudo, una espada. Todo era grande, gigantesco, excesivo en él. La estatura, las armas, la armadura, la voz amenazante, la certeza de la victoria, la arrogancia de su palabra. Un día por la mañana y un día por la tarde. Durante 40 días, 80 mensajes amenazadores. Darme un representante que quiera venir conmigo. Los que están en la guerra no salen a la guerra. El rey lo único que hace es ofertar para que otros vayan muertos de miedo. Los valientes se hacen cobardes. Los ancianos no pueden salir. Los niños en la plaza tampoco. Las mujeres no tienen fuerza. Pero mientras nadie puede hacer nada, en Belén de Judea hay un padre llamado Isaí que le ha dicho a su hijo David, que no ha podido ir a la guerra porque es joven: toma panes, toma queso, ves a ver a tus hermanos. Él va camino y mientras nadie se lo espera, Dios dice: este es fiador de un pacto, este será representante de mi pueblo. Venga David. El representante venía de camino mientras todos asustados, todos atemorizados, el representante venía cantando Salmo 23, Salmo 27, Salmo 3. Venía adorando y nadie lo sabía, pero Dios estaba trayendo al representante. Cuando el representante llega, dice la Biblia, y ese día, oh gloria a Dios, y ese día salió Goliat como solía hacerlo. ¿Sabes? Para Goliat salir era, lo digo, se atemorizan y entro a la tienda como el más grande. No hay ninguno que tome la representación del pueblo. Salió como solía hacerlo y dijo las mismas palabras: dame un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, entonces ustedes vencerán. Si él es derrotado, entonces ustedes serán derrotados. Pero la Biblia dice: pero esta vez las escuchó David. El enemigo era el mismo, las palabras eran la misma, pero el hombre que había ahí no era el mismo de todos los que habían escuchado aquel desafío. Lo escuchó David. ¿Y sabe lo primero que dijo David? Cuando le miró, ¿qué es lo que recordó? ¿Qué es lo que recordó? Le dijo a sus amigos: ¿quién es este incircunciso? ¿Por qué? Porque él tenía un pacto con Dios, estaba circuncidado, y él no. ¿Quién es este que no tiene pacto? ¿Quién es este que no tiene un Dios a quien servir? ¿Quién es? Aleluya. Entonces David dice, nada más verlo, todos se atemorizan, todos tienen miedo, Enrique. Pero cuando David lo ve y se acerca a uno, le mira y como que estaba viendo el negocio de su vida, le mira y dice: ¿cuánto dan por matar a este? O sea, todos veis un guerrero desafiante que os va a matar, que os atemoriza. David ve el negocio de su vida, le mira a su amigo y dice: ¿cuánto dan por matar a este? Pero David, que primero tienes que luchar con él, que es un hombre experimentado, que es un hombre en la guerra. Además, el desafío es la representación de un pueblo. Ten cuidado, no te mesas en camisa de 11 varas. Mira que eres un muchacho. Él decía: ¿cuánto dan por matar a este? No me importa quién sea. Él no tiene pacto. Yo tengo un pacto con Dios. Yo estoy circuncidado. Jehová de los ejércitos luchará por mí. Bueno, se entera Saúl. Dice: ¿quién ha dicho algo? Dice: ahí hay un muchacho. Así, a ver, ven. Y cuando le ve, dice la Biblia que lo menosprecia. Pero tú quieres salir para luchar, joven. Sí, yo quiero. Pero mira que él es un hombre de guerra, experimentado en la batalla. ¿Tú has visto que Sama no ha salido? Sí, le he visto ahí escondido detrás de un árbol. ¿Tú has visto que Aminadab está callado? Sí, más callado que las piedras. Pero entonces, ¿por qué quieres salir tú? Le dice David: porque yo no soy un guerrero entrenado en público. Yo soy un guerrero entrenado en secreto.
Yo tengo un secreto con Dios y te voy a contar lo que ocurre en el secreto. Cuando un oso, cuando un león viene a coger las ovejas de mi padre, no son mías, son de mi padre, y coge una y se la lleva, yo salgo detrás de él. ¿Te puedes imaginar la primera vez que un león sale corriendo y un hombre detrás del león, y el león huyendo de aquel hombre? Salgo detrás del león y le cojo la oveja y la salvo. Dice, si él se revuelve contra mí, dice, le cojo de las fauces y lo mato. Y ahora mira a la puerta de la tienda y dice, ese filisteo será como uno de ellos. Y le dijo David, dice Saúl, bueno, te veo muy ahí, te veo fuerte, tienes fe, ponte mi armadura. Pero dice la Biblia que nunca había andado con armadura. Es que no era un hombre experimentado en público, era un hombre en secreto. ¿Y cómo va el hombre que tiene un pacto con Dios? Coge un cayado, él era pastor, no era guerrero, y coge 5 piedras del arroyo. Y en el momento que dice, yo iré, en ese momento la niña que está saltando a la comba se mete dentro de David. El anciano que no puede salir a luchar se mete dentro de David. La mujer débil que no puede luchar con el pueblo se mete dentro de David. Y el representante va andando, va andando, va andando, va andando, va andando, todo un pueblo dentro. Cuando le mira a Goliat, le menosprecia y le dice, ¿cómo me mandan un muchacho? ¿Quién soy yo, un perro muerto, para que me viene un niño? Y le dice David, mira, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Hoy Dios me entregará tu cuerpo en mis manos y el cuerpo de todos los filisteos, y todas las naciones sabrán que hay Dios en Israel, que no salva con espada, que no salva con jabalina, que suyo es el poder. Tira la piedra, se encuentra una apertura, ¡pah!, en la frente, y el gigante cae al suelo. David sale corriendo, coge la espada, la saca de la vaina, la levanta porque pesaba más que él, y de pronto ¡pah!, cae en la cabeza se separa del cuerpo, la coge en su mano. La niña que jugaba la comba no estaba atenta de nada, no sabía de nada, no conocía el peligro ni conocía la victoria, pero ella no sabía que ella estaba levantando la cabeza del gigante porque su representante había vencido por ella. ¡Oh, Rey! ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? ¡Oh, Dios pedía un representante! Moisés no podía ser, Abraham no podía ser, Isaac no podía ser, pero Dios envió a su hijo y lo envió a Belén. Lo envió a Belén. Ahí nació el representante. No estabas ahí, pero la victoria es tuya, porque el representante murió por amor a ti. Te dio su victoria, te dio su gloria. Por un solo hombre reinó la vida. Jesús es fiador de un mejor pacto. Lo que yo no podía hacer, lo hizo Él en el Calvario. Gracias. Wow. Wow. ¿Te das cuenta por qué te estoy predicando 4 años de gracia? Yo no he pagado nada, lo he heredado todo. Mi representante murió, Él resucitó y me ha dado la victoria. Imagínate, le preguntas al muchacho que estaba muerto de miedo: muchacho, ¿te da miedo el gigante? Dice: me da mucho miedo. No te preocupes,
ya lo has vencido. Dice, yo, si yo no he luchado, si no he hecho nada. Pero de pronto viene su representante con la cabeza del gigante. No te preocupes, muchacho, no hace falta que entiendas mucho. Descansa, tu representante lo hizo por ti. Aquí está la cabeza del gigante. ¿Qué es lo que exigía Dios? Un hombre sin pecado. He aquí Cristo Jesús, que muere por los hijos de Adán, siendo el hijo de Adán, pero con una simiente nueva, la simiente del Espíritu. Se lleva el pecado de los hijos de Adán y muere en el lugar de los hijos de Adán. Y lo que hace ahora el Padre es que adjudica a los hijos de Adán la justicia del Hijo que vivió por ellos y se lleva el pecado de los hijos de Adán, para que Dios castigue al Hijo y los hijos de Adán reciban la justicia que adquirió el Hijo. ¿Has hecho algo? No. Jesús es fiador de un mejor pacto. Y cuando entiendes esto, no intentas justificarte delante de Dios, ni te presentas diciendo, es que yo soy. ¿Entendí? Ahora entiendes aquella parábola que dijo el Señor. Había un hombre que decía, gracias porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo hago. Y había otro que decía, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuál es el propicio? El propiciatorio, donde se derramaba la sangre, el otro que muere en lugar de alguien. Estaba hablando, yo soy el fiador de un mejor pacto, porque yo soy el representante vuestro. Y ahora cuando nosotros nos acercamos delante de este gigante llamado Dios, ¿cómo nos ve el gigante? Como su Hijo. Nos ve con la perfección de su Hijo, la hermosura de su Hijo, la victoria de su Hijo. Por eso la Biblia dice, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, enfermedad. Antes bien, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Cuando una persona sale a la guerra y vence, es un vencedor. Pero cuando uno no ha salido a la guerra y otro vence por él, es más que vencedor. Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el representante. Y ahora dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro representante. Entonces, número 1, todo fue creado para el Hijo, para la gloria del Hijo y nosotros para el Hijo. Excelencia. Mensaje número 1. Número 2, el Hijo era la semilla nueva que se reproduce en nosotros para ser los hijos que Adán perdió en el Edén y los hijos que Dios dio en el Calvario, para conquistar el reino no en su manera física, sino en su manera natural, extendiendo la semilla de la palabra, que es la palabra del Hijo. Y número 3, el Hijo es fiador de un mejor pacto porque ahora nos representa delante de Dios y podemos acercarnos a Dios no por nuestras obras porque venimos de Adán, sino por la justicia de Cristo porque estamos en Él. Para la semilla que Dios quería en una nueva creación, nosotros necesitábamos a Cristo. Él nos puso su semilla. Para la representación de un mejor pacto, Cristo nos necesitaba a nosotros, como la cabeza federal de una nueva creación. Entonces ahora tenemos su semilla y nosotros le representamos aquí en la tierra, pero Él es fiador de un mejor pacto y nos representa en el cielo. Entonces nosotros a través de la semilla representamos al Hijo y el Hijo a través del pacto nos representa a nosotros en el cielo. Por lo tanto ahora tengo toda autoridad de sembrar la semilla, porque el representante que venció en la tierra me representa en el cielo y Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿y qué hago más? ¿Estaré solo? Y dice, no, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Apláudele a su Hijo, apláudele a su pacto, apláudele a su semilla, apláudele a su excelencia. No hay otro como el Hijo de Dios. Apláudele fuerte para Él. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias.
Gracias. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Enrique. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Levanta tu mano así arriba y por la fe mira el cielo y dile al gigante: papá Dios. Porque es que el gigante Goliat era malo, pero este gigante es bueno. Dile: gigante, tengo un representante. Tengo a tu hijo. Cuando él murió, yo morí con él. Cuando él resucitó, yo resucité con él. Cuando él ascendió, yo ascendí con él. Está sentado en el trono y yo estoy con él. Porque él ganó y me entregó su victoria. Apláudele a Jesús, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Papá, gracias, gracias, gracias. Qué bonito entender a Dios a través de su palabra. Oh, Dios. Qué bien. Gloria a Dios. Qué descanso, hermanos. Imagínate que me tengo que presentar yo ante Dios con todas las cosas que hay en mi corazón. A un Dios santo que no permite ni un solo pecado. Estaría destituido. Pero es que no me presento en mis obras. Ya no he de gloriarme en los deberes que un día cumplí. Mi gloria era vana. Tan solo confío en Cristo y en su sangre vertida por mí. No he pagado nada, lo he heredado todo. Mi representante venció al gigante, le cortó la cabeza a Satanás, me dio su justicia porque murió por mi pecado. Y el Padre me adjudicó la justicia que el Hijo le entregó al Padre para mí. Aleluya. ¿Cómo descansó Israel? Cuando el niño venció al gigante. Cuando le cortó la cabeza, con esto terminó. ¡Pah! Le corta la cabeza. La levanta en su mano, Chelo. Y allí estaba el niño y el gigante. El guerrero experimentado y el novato de la intimidad. El pastor y el guerrero. ¿Estaba solo? Sí, aparentemente sí. Pero no estaba solo. Él representaba todo un pueblo. La mujer en la villa que no podía salir estaba en él. El niño que jugaba al balón y no sabía nada del peligro que se acercaba estaba en él. La niña jugando la comba estaba en él. La mujer que estaba asustado porque conocía todo lo de la guerra estaba tranquila, estaba en él. Y aunque nadie había luchado sino solamente uno, todos habían luchado, todos habían obtenido la victoria. El representante luchó en lugar de ellos y venció para darles la victoria a ellos. Eso es lo que ha pasado en la cruz. Dios Padre exigía un representante sin pecado. He aquí el Hijo. Y un representante porque el Cordero no tenía que tener pecado para morir por los pecadores. He aquí el Hijo. Y de la misma manera que tú no has hecho nada, pero estabas en Adán y las consecuencias las has pagado. Ahora al creer en el Hijo, tú no has hecho nada, pero estás en el Hijo y las bendiciones las has heredado. Por eso la Biblia dice que las bendiciones de Cristo no se ganan, se heredan. ¿Y qué es una herencia? Alguien que trabajó para dejarme a mí una herencia que yo no trabajé. Por eso la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo por medio de aquel que nos amó. Cuando entiendes la dimensión de esta gracia, eres libre, descansas. Y solamente tienes que vivir en agradecimiento porque tu representante hizo todo por amor a ti. Levanta tus manos. Y por esto que Jesús ha hecho por ti, dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dile gracias por ser el fiador de un mejor pacto. Gracias por representarme, Señor. Si fuera por mi justicia no podría acercarme al Dios tres veces santo. Gracias a ti, Jesús. Cortaste la cabeza al gigante y la victoria es mía. No le corté yo la cabeza, pero yo estaba en ti. Morí contigo. Resucité contigo. Ascendí contigo. Volveré contigo a por mi cuerpo. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Aleluya. Yo sé que he predicado muchas veces de la gracia, pero
Esta comparación de David con Goliat yo creo que ha sido muy determinante para entender la gracia. Nuestro representante. No he hecho nada, lo ha hecho Él todo por mí, me ha entregado la victoria. Ahora yo estoy en el Hijo y la vida natural de esa semilla se reproduce en mí cuando vivo en oración y en obediencia al Padre. Gracias, Padre.